quizás a algunos la física como que les recuerda esto de los vectores, entonces como que, ¿cierto?, les provoca un esquemor, pero en realidad no están así. Y la química, ¿cierto? La química, que es el paso previo, sonamos. Ahí está. Gracias. La química, ¿no es cierto?, y bioquímica es también muy importante y fundamental para ir entendiendo procesos fisiológicos, ¿no es cierto?, que implican el funcionamiento del organismo. Una definición bastante amplia estudia la función de la materia viva. Ciencia que estudia los factores físico-químicos responsables del origen, desarrollo y progresión de la vida. No anoten porque esto se lo voy a enviar. Así que a lo mejor anoten algo, ¿no es cierto?, que salga un poco de lo que estoy, ¿no es cierto?, indicando acá. Responsable de origen, desarrollo y progresión de la vida. Entonces ahí involucra, por ejemplo, la reproducción, el desarrollo, el crecimiento. Involucra también la senilidad, etc. Entonces, con estas definiciones quiero recalcar por qué algunos conceptos que a veces son muy básicos, que incluso uno no sabe que los puede tener o no los sabe integrar en ese proceso. Y ahí vamos a dar algunos ejemplos a medida que vayamos desarrollando estas temáticas. Bueno, ¿cuál es la organización biológica? Primero, partamos por lo más básico. Están las teorías, ¿no es cierto?, de la evolución, y una de las que ha adquirido bastante preponderancia en la actualidad, ¿no es cierto?, es que todo nació de una bacteria. Pero más que enfocar ese aspecto, quiero decir que la unidad biológica más sencilla sería la bacteria, organismo unicelular. Y por lo tanto, conocimiento, ¿no es cierto?, de la estructuración celular es lo que vamos a necesitar para entender el funcionamiento de un organismo único. Pero resulta que los organismos complejos, como un animal, como nosotros mismos, ¿no es cierto?, están formados por una organización bastante compleja, donde no vamos a enfocar, ¿no es cierto?, a la actividad de una célula, sino que a la actividad de varias células. Y por lo tanto, va a estar formado por sistemas, formado por diversas actividades de órganos. El órgano está estructurado por tejidos. Y el tejido está formado por células, con diferentes grados de funcionalidad. Y un componente externo llamado matriz extracelular. Antiguamente se pensaba, cuando no tenía tanto conocimiento, que un tejido era como, podríamos decir, como una pared de ladrillo, cuyos ladrillos serían las células, bueno, le adelanto que no soy muy bueno en el dibujo, me gusta más hacer esquemas que nada, no sé. Una habilidad que nunca desarrollé. Y entre las células tendríamos la matriz extracelular. Por lo tanto, los ladrillos serían las células y el cemento sería la matriz. Y por lo tanto, se consideraría que esta matriz es el soporte estructural de la célula. Y todo está abarcado en la célula. En la actualidad se sabe que no es así. Tenemos, dentro del organismo complejo, un alto grado de especialización celular. Por ejemplo, el hepatocito, del hígado, glándula muy importante y vital del organismo, con múltiples funciones. Más adelante van a ver, ¿no es cierto?, lo noble que es esta glándula, porque puede dañarse en forma importante y a pesar de ello sigue manteniendo funcionalidad. Y eso es bueno o es malo. Lo bueno es que sigue manteniendo funcionalidad. ¿Qué es lo malo? Que a veces uno se da cuenta tarde, cuando ya está muy dañado. Y por lo tanto es irreversible la situación. O bien, a veces se puede dañar en forma aguda. Si la dañas en forma aguda, puede ser mortal. Como el caso, por ejemplo, que ocurrió en
algunas personas que tienen esa tendencia de buscar, ¿no es cierto?, estos hongos, estas callampas, a nivel del campo, y no saben de que hay algunas que son muy tóxicas. Se han provocado muerte porque tienen un veneno sumamente tóxico, fulminante, fulminante y provoca la muerte. Porque esta glándula es fundamental para la vida. La neurona, la unidad básica funcional desde el punto de vista del sistema nervioso. El enterocito, célula que participa de forma importante en el funcionamiento de la actividad digestiva. Neumocito, componente de la estructura del pulmón, que va a formar parte del sistema respiratorio. Neumocito, la célula muscular básica. Y vamos a ver que tenemos diferentes tipos de células musculares, o sea, diferentes tipos de tejidos musculares. El tejido muscular, ¿no es cierto?, más amplio, que es el tejido muscular estriado, que está relacionado con la movilidad, el sostén del cuerpo en sí. El tejido muscular cardíaco, más adelante vamos a ver, ¿no es cierto?, que actúa como una verdadera bomba hidráulica, y ahí estoy incorporando un concepto fisiológico físico, hidráulico. Después lo vamos a ver. Fundamental para la vida, ¿no es cierto? Y el miocito, que conforma el tejido muscular liso, que forma una serie de estructuras de las vísceras, representadas principalmente por el tubo digestivo. Y otra serie de células, ¿no es cierto?, con diversas funciones. Ahora la pregunta es, ¿cómo se logra este grado de especialización sabiendo que todo nace de una célula única? Que en el fondo, enfocado a la reproducción, nace, ¿no es cierto?, de la unión del óvulo con el espermio. ¿Cómo se llega a este grado de formación de los diferentes órganos? Porque indudablemente que las células reciben señales. ¿Y esas señales de dónde vienen? De la matriz extracelular. Esta matriz, que está conformada por estos componentes que ven ustedes, que son macromoléculas. Quiere decir esto que son moléculas de tamaño muy grande, porque molecularmente, bioquímicamente, son moléculas de naturaleza proteica, que son las moléculas más grandes, más complejas. Indudablemente que cumplen un rol de sostén fisiológico de los tejidos, pero tienen un rol fundamental en la comunicación entre el interior y el exterior de la célula, entre la comunicación intercelular. Y eso involucra una serie de procesos. Por ejemplo, tiene un rol fundamental en el proceso de diferenciación celular, especialización celular, migración celular. Sí, hay células que migran en ciertos eventos, o células que migran constantemente, por ejemplo, el caso de los glóbulos blancos. Y que en algún momento tienen que adherirse dentro de su funcionalidad. Por ejemplo, está enfocado al aspecto reproductivo. Cuando se produce la fecundación, comienza rápidamente, ¿no es cierto?, una división, una mitosis altísima. Y el óvulo fecundado, a los pocos días, pasa a una estructura de varias células llamada módula. Y por ejemplo, en el caso de la hembra canina, cuya estructura tisular del tracto reproductivo consta de dos cuernos y un cuerpo pequeño. Aquí están los ovarios, ¿cierto?, y que es de reproducción multípara. Por lo tanto, son varios los óvulos que, ¿no es cierto?, ovula redundantemente, y por lo tanto varios son los que se pueden fecundar. Cuando estas morulitas empiezan a migrar y están como flotando y pasando de un cuerno al otro durante aproximadamente 15 a 18 días.
después que, ¿no es cierto?, fueron fecundados, están para allá, para acá, para allá, para acá. Hasta que, y eso implica migración, hasta que en un momento comienzan a adherirse y a implantarse. Y fíjense cómo es la fisiología, que de camadas muy numerosas, por ejemplo 8, generalmente tratan de implantarse en forma equidistante. 5 a 3 por lo general es poco frecuente. Por lo general es 4 y 4. Y por lo tanto, cada morulita que se va implantando y ya pasando a los diferentes estadios, tiene más o menos una misma área para implantar y desarrollar la placenta. Indudablemente que cuando la gestación implica mayor número de descendencia, el área empieza a ser menor. Y ahí a veces se produce, sobre todo en los extremos, que queda, ¿no es cierto?, una implantación y un área de placenta menor. Y eso provoca que después del nacimiento nazca, ¿no es cierto?, el neonato más chiquitito, el llamado bachito. Por ejemplo, el caso, ¿no es cierto?, de una chancha que tiene por lo menos 12, 14, y 1 o 2 son más chiquititos. En naturaleza, en las especies salvajes, ¿cierto?, selección natural, y generalmente son mueren. En la naturaleza hay muchas cosas de selección natural que es impresionante, ¿cierto?, desde que incluso algunos embriones o fetos antes de nacer están, ¿no es cierto?, matando, otros que se matan al nacer, etc. Bueno, todo eso es enfocado a la selección natural. Pero lógicamente aquí estamos enfocando a especies, ¿no es cierto?, domésticas. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, hay que hacer un manejo especial para poder salvarlas y posteriormente no hay ningún problema y a veces terminan con un tamaño incluso mayor que el que nació más grande. ¿Ok? Bueno, pero aquí voy. Que esta migración es comandada por la matriz celular, la adhesión comandada por la matriz celular. Y posteriormente, la formación de los diferentes órganos implica que las células totipotenciales comienzan a recibir señales externas que van a diferenciar las diferentes células formando diferentes órganos. Entonces, esa maravilla toda es dada por la matriz celular. Enfoquémonos, ¿no es cierto?, ya al individuo ya desarrollado, adulto. Esta matriz celular, ya dije, es importante como sistema fisiológico para la comunicación intercelular, al interior de la célula, y es muy importante para los fenómenos reparativos de los tejidos. Y esto corresponde a una estructura dinámica. Seguramente más de algunos de estos componentes ya los conocen, no lo han escuchado nombrar. Colágeno. Colágeno en sí no es una pura molécula, sino que corresponde a un grupo de moléculas emparentadas entre sí. En realidad se habla de la familia de colágeno. Vamos a ver, ¿no es cierto?, cuál es el colágeno más conocido, porque de hecho el colágeno es la proteína más ampliamente distribuida en el organismo. Pero se ha visto que presentan diferencias y eso ha llevado a clasificaciones de diferentes tipos de colágeno. Vamos a ver, ¿no es cierto?, membranas basales, que tienen una estructuración especial y que a su vez va también dándole una función específica dentro de esta matriz. Los proteoglicanos, que también tienen una función, ¿no es cierto?, dentro de esta gran funcionalidad como un ente central de matriz, funciones específicas que vamos a analizar, fibroelástica y fibronectina. Es decir, ¿qué quiero decir? Que esto como conjunto tiene estas funciones generales importantes que ya hemos hablado. ¿No es cierto?, diferenciación, adhesión, migración, comunicación intercelular, sostén fisiológico, etc. Fenómenos reparativos de los tejidos, pero a su vez, componentes específicos también tienen funciones específicas dentro de esta matriz. Y eso es lo que vamos, ¿no es cierto?, a analizar paulatinamente. Y desde el punto de vista celular, usted va a tener que repasar, ¿no es cierto?, recordar muchos conceptos que aquí los vamos a ver muy sucintamente porque no podemos llegar, ¿no es cierto?, a volver a analizar desde el punto de vista específico la biología celular. Pero lo que sí podemos entender que
se puede llegar a un tal grado de especialización que se pierde una función que tienen algunas células y otras que la van a perder totalmente, que es la capacidad de duplicarse, la capacidad mitótica. ¿Y eso qué implicancia tiene? Que si se daña esa célula, no es reemplazada por otra célula igual. Y eso tiene una connotación a nivel de tejido y a nivel de funcionamiento. Y ahí sí tenemos el caso, y esos son los estudios que están más abocados en la actualidad. Por ejemplo, cuando se provoca un daño a nivel de la médula espinal, y por tanto la información nerviosa no se puede transmitir, tanto la información hacia el exterior como la información hacia el interior. Y tenemos el caso, por ejemplo, un animalito atropellado, ¿no es cierto?, que tiene ruptura de vértebra, generalmente a nivel, ¿no es cierto?, tóraco-lumbar, y que queda con parálisis del tren posterior. Además de la parálisis, con incapacidad de controlar esfínteres. Por lo tanto, su regulación fisiológica de la micción de defecación no la puede realizar. En el ser humano por lo mismo. Y de hecho tenemos un ejemplo bastante demostrativo y podríamos decir anecdótico. El actor, ¿no es cierto?, que encarnó en la década de los 90 Superman, Christopher Reeve, que saltando, ¿no es cierto?, en su deporte en el caballo, se provocó una lesión a nivel de las cervicales y quedó totalmente inválido hacia abajo. Y no solamente sin movilidad, sino que sin capacidad de funcionamiento básico, por ejemplo, de respiración. Ahora, se mantuvo vivo por muchos años, incluso hizo películas, porque lógicamente tenía un poder económico detrás, y de hecho, a través de eso logró fundar, ¿no es cierto?, o a organizar una fundación que está abocada al estudio de poder realizar, ¿no es cierto?, y poder lograr el día de mañana que se puedan reparar estas lesiones. Y esto se hace mediante el uso, estudio o el trabajo de células pluripotenciales, que en la actualidad han dado algunos resultados promisorios. Y de hecho el día de mañana incluso pueden lograr, ¿no es cierto?, obtener órganos en base, ¿no es cierto?, a estas células pluripotenciales. ¿Células cuánto, profesor? Pluripotenciales, la llamada stem cell, que no podemos negar, ¿no es cierto?, que igual hay mucha comercialización detrás, digamos, sin faltar el respeto al giro comercial. Pero, por ejemplo, está el caso de el congelar las células umbilicales, células madres, ¿no es cierto?, umbilical, que todavía no se sabe muy bien, ¿no es cierto?, los resultados son promisorios. Pero da la posibilidad, ¿no es cierto?, de tener, ¿no es cierto?, un clon de células pluripotenciales que el día de mañana pudiera utilizarse para poder desarrollar, en el fondo, dándole señales a esa célula y poder lograr, ¿no es cierto?, algún órgano, alguna reparación. Entonces, para eso tenemos que entender, ¿no es cierto?, todo este proceso y la importancia de todos los componentes. Esto que ven ustedes acá corresponde, como les dije, a la proteína más ampliamente distribuida del organismo, que es el colágeno. Que como también les dije, en realidad son varias proteínas que son emparentadas entre sí. El colágeno más típico, que va a ser el colágeno tipo 1, corresponde a una molécula constituida por 3 cadenas polipeptídicas en forma triple hélice, como vemos acá, que lo sintetiza una célula especializada que se llama fibroblasto, que se encuentra en los tejidos. Y todo lo que estamos viendo aquí, hasta más o menos acá, corresponde a lo que ocurre dentro de la célula. Esta molécula es muy importante, puesto que es la que le da la resistencia tensional a los tejidos, en forma específica. Y tiene la particularidad esta molécula que en su cadena polipeptídica presenta aminoácidos hidroxilados. ¿Por qué recalco esto? Esto quiere decir que en su síntesis intracelular se tiene que producir la hidroxilación de aminoácidos. Lo recalco porque este proceso y todos estos procesos que son llevados a cabo, ¿cierto?, por enzimas, que implica la síntesis de
proteínas de naturaleza con acción enzimática. Por lo tanto, proteínas, enzimas, ayudan a la formación de una proteína compleja como el colágeno. Junto con la actividad enzimática específica, requiere como cofactor vitamina C. La famosa vitamina C. Que eso ¿no es cierto? Ustedes saben por la alimentación, ¿no es cierto? Específicamente de ciertos componentes de cítricos, verduras. Recalco esto porque resulta que en la antigüedad se daba una patología producto de deficiencia de vitamina C, que es el escorbuto. Y el escorbuto se manifestaba por debilidad de la piel, debilidad ósea, hemorragias. Y todo producto de que se alteraba la síntesis de colágeno. Y ese colágeno está a nivel del hueso, a nivel de la piel, a nivel de los vasos sanguíneos. Y por eso se manifestaba de estas diferentes situaciones. En la actualidad es muy raro que ocurra esta enfermedad por esta deficiencia, por el conocimiento que se tiene. Pero lamentablemente existen las enfermedades genéticas. Y las enfermedades genéticas implica que a lo mejor dentro del proceso enzimático llevan a que no se sintetice una proteína de colágeno adecuada. Y así tenemos el caso de la famosa patología que es conocida en términos generales como los niños de cristal. ¿Por qué se dice? Porque tienen, ¿no es cierto?, una fragilidad ósea de piel impresionante. Con cualquier energía que reciban, tienden a producirse fracturas, lesiones de piel, etc. Y la situación es un daño del colágeno. Yo en esto tengo sentimiento encontrado. ¿Por qué? Porque tuve un profesor de universidad, que era el profesor bioquímico, humano, o sea, era médico humano y enfocado a la bioquímica, de nacionalidad húngara, no recuerdo, y que él estuvo estudiando bastante esto con respecto a la alteración del colágeno. E incluso empezó a sacar un fármaco natural que ayudaba a mejorar la síntesis de colágeno. E incluso se empezó a utilizar en estudios previos a nivel nacional en estos niños que tenían este síndrome de cristal. Y esto debido a que él, porque viajaba mucho y en sus viajes tuvo un tiempo no me acuerdo en qué parte en Sudamérica, donde vio que las personas tenían una piel muy juvenil, a pesar de tener bastantes años, tenían una piel muy juvenil. Y empezó a estudiar y por qué tenía esta piel bastante juvenil, y entonces empezó a hacer estudios y se dio cuenta que tenían una buena síntesis de colágeno. Y empezó a relacionarlo con una alimentación que era muy específica de esa zona. Bueno, el cuento, y con esto vamos al break, termina en que desgraciadamente este investigador, como todo investigador, tenía un cierto capacete ya de sus conocimientos, y desgraciadamente murió. Y nadie le siguió, o bien, ¿no es cierto?, no tuvo un equipo de trabajo. Y esa investigación finalmente desapareció. Después del break, vamos a seguir hablando un poco.